foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Estamos en el Faradio, en el espacio, en la sección que llamamos la energía del cambio. Esto es una sección que hacemos todas las semanas de la mano de Solabria, que es la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy nos acercamos a hablar, pues lo podríamos decir como la cooperativa de las cooperativas, ¿no? Cuando hablamos del mercado energético, que es Unión Renovables, tenemos con nosotros a Pablo Álvarez. Muy buenas, Pablo. Buenos días, Pablo. Bueno, habéis tenido recientemente, es por donde queríamos empezar esta entrevista, un encuentro de mujer y mercado energético o, bueno, la energía un poco en general, ¿no? Queríais conjugar esos dos temas de conversación que debería ser algo ya como muy conjugado, pero nunca está de más poner ese acento, ¿no? Para hablar desde una perspectiva un poco distinta sobre estas cuestiones. Pues sí, hemos celebrado el quinto encuentro Mujeres con Energía. Se trata, digamos, de un foro de encuentro entre las mujeres o que pertenecen a cooperativas socias de Unión Renovables e incluso otras entidades que no sean socias de otros países. Y es un punto de encuentro, un foro donde se comparte el tema de la energía cooperativa, economía social y otros aspectos relacionados con este mundo, pero desde una perspectiva de la mujer y de género. Bueno, es interesante porque estamos acostumbrados, y bueno, mucho más cuando hablas de una cooperativa energética como Solabria, como muchos ejemplos que hay en España, siempre se habla del mercado energético como algo dominado tradicionalmente por unas pocas grandes empresas, y cuando vas a ver quién manda dentro de esas empresas, es muy raro ver a una mujer que esté en los más altos puestos. Yo creo que esto, las cooperativas también quieren darle una vuelta a cómo funciona el modelo también empresarial, ¿no? Efectivamente, yo pienso que la energía es, digamos, un componente abstracto, ¿no? Pero al final las personas usuarias, la gran mayoría, me refiero porque fue un dato que salió el otro día en el encuentro, está siendo utilizada por las mujeres. Y lo digo porque a nivel demográfico hay más mujeres que hombres en este país, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, tenemos, digamos, un punto que es importante tener el punto de vista de las personas usuarias. Luego, a nivel de participación y órganos directivos, pues efectivamente lo que has comentado sobre la baja participación de la mujer en los órganos directivos, digamos, en las grandes empresas energéticas o del oligopolio energético, pues eso es un hecho, ¿no? Pero desde el cooperativismo energético trabajamos esa otra dimensión donde se quiere trabajar, digamos, en base a la igualdad y a la participación de la mujer. De hecho, ya tenemos cooperativas que ya tienen en sus órganos de dirección hasta el máximo nivel a una mujer de liderazgo, ¿no? Y eso es importante. Y luego también hay que decir que el activismo, la participación y las ganas, digamos, de esa energía, ¿no? Que se mueve para hacer proyectos, para hacer cosas, muchas veces viene un poco de la mano de la mujer en este momento. Es decir, son mucho más activas las mujeres que los hombres. Bueno, pongo entre comillas, porque después en estas cuestiones das afirmaciones que después te dicen los hombres, ¿cómo que tengo que estar? Pero bueno, es un poco lo que veo, ¿no? Un poco así la actividad y hacer cosas, pues la mujer muy, muy activa, ¿no? Y eso es importante reconocerlo y no solamente reconocerlo, tiene que existir una normalidad, ¿no? De que no sea noticia que una mujer ocupe un puesto directivo o que hagan cosas, ¿no? Es algo que es normal, ¿no? Pienso que... Bueno, es algo que se ha ido ganando, digamos, con el tiempo. Los espacios públicos de participación siempre eran algo copado totalmente por el género masculino, y eso es verdad que ha cambiado, bueno, a muchísimos niveles, ¿no? Pero
El caso es que también se ve ese liderazgo femenino incluso en iniciativas como puedan ser comunidades energéticas. No se trata de decir que es que los hombres no se implican nunca con ese tipo de proyectos, pero también están tomando un poco el liderazgo en algo que, bueno, nos lleva incluso a hablar de ecofeminismo en cuanto a que las mujeres también quieren participar de las decisiones, sobre todo cuando ya empieza a correr un poco de prisa que se tomen esas decisiones para intentar cambiar un poco el modelo, ¿no? Desde luego. Es decir, que yo pienso que esa visión que teníamos de que el hombre tiene que ser la cúspide de la pirámide, ¿no? Digamos, de la estructura social, como entendíamos de toda la vida, ¿no? Eso ya se derrumbó. Pienso y no es digamos, por una presión social, que evidentemente la hubo, sino cae por pura lógica de la evolución, ¿no? Es decir, que el rol de la mujer, como puede ser de cualquier cuestión que haya ahí, es más importante, pues es normal que tenga esa alternativa y ese paso que tienen que dar, ¿no? Mm. Bueno, si no estoy mal informado, en el programa de este encuentro de Mujer con Energía, también participaba la propia Sorabria poniendo ejemplo, justamente hablando de las comunidades energéticas, ¿no? Sí. En una de las ponencias que tuvimos en el quinto encuentro de mujeres, pues tuvimos la presencia de Julia, que es la alcaldesa de la pedanía La Costana, Ujú. y por la zona de Reynosa, y bueno, nos ha expuesto un poco la visión y, digamos, la experiencia del liderazgo femenino en la creación de una comunidad energética rural en Cantabria. Y bueno, realmente fue muy interesante esa visión, ¿no? Porque nos extrapolaba una situación, digamos, de un ámbito de poca población en la zona rural, pero gracias, digamos, al liderazgo de una mujer, ¿no? Y de más gente que participó, pues se consiguió hacer, digamos, esta comunidad energética rural, ¿no? Y bueno, es importante porque el tema de las comunidades energéticas, digamos, en Cantabria no es, digamos, una zona donde proliferan muchas comunidades energéticas, ¿no? Entonces, eh, es algo destacable, ¿no? Frente a otros territorios del país donde sí que existen más comunidades energéticas y todo eso. Y el rol, digamos, de Solabria, ¿no? En la apuesta por las comunidades energéticas y en apoyo, pues lo podemos ver, por ejemplo, en el proyecto de la pedanía La Costana, que va a ser, Ujú. digamos, una realidad en breve. Si hablamos de comunidades energéticas, yo creo que esto es un concepto, aquí justamente en esta sección sí que hemos hablado más veces sobre este concepto y cómo va proliferando poco a poco en algunos territorios, pero yo creo que hay un total desconocimiento aún de la sociedad en cuanto a que, bueno, que hay gente que en un sitio se puede unir precisamente para formar este proyecto e intentar funcionar de una manera mucho más sostenible y menos dependiente también de otros lugares. Supongo que para vosotros en Unión Renovables, os hará falta un trabajo de pedagogía que no sé si se hará un poco repetitivo, incluso por tener que explicar algo que conocéis bien muchas veces. No, a ver, por repetir no pasa nada, es decir, de hecho es parte de nuestra misión, ¿no? De estar presentes en la sociedad, eh, presentar a la sociedad modelos digamos, de participación ciudadana a nivel de la energía, pues ya sea vía cooperativas o vía comunidades energéticas, ¿no? U otras formas, y por repetir no pasa nada. El problema que puede haber es que de tanto repetir o de tanto mensaje que se da, pues puede haber una saturación en la gente, que al final vas y explicas el proyecto, las propuestas y ya te dicen, va, vienen otra vez los pesados, ¿no? De decirlo. Pero bueno, es lo que pasa muchas veces a la hora de
explicar, de dar a conocer cualquier, digamos, modelo novedoso, pues siempre puede pasarte eso, pero al final, por fortuna, hay mucha gente que sí capta el mensaje y se pone a trabajar. Y de hecho, existen por todo el país, ¿no?, muchos proyectos de comunidades energéticas que nacen de diferentes circunstancias y todo eso, y realmente vale la pena seguirlos, ¿no? Yo pienso que ahora mismo estamos en el cenit de la creación de comunidades energéticas. Yo pienso que a partir ya del próximo año ya se va a poder recoger, digamos, todavía mucho más experiencias y que se irán saliendo a la luz y viendo un poco cómo nacieron, cómo surgieron y eso. Sería un poco así. Bueno, hemos hablado en concreto sobre ese quinto encuentro de mujeres con energía, pero me gustaría, Pablo, que nos hablases de cómo funciona Unión Renovables. Yo decía al principio que es como una cooperativa de cooperativas, porque es un poco como en el ámbito que os movéis, ¿no? De conocer todos estos proyectos que van surgiendo y también intentar que funcionéis como una especie de familia, ¿no? Para que sepáis de la manera de trabajar, aprender los unos de los otros y que esto vaya calando para ir consiguiendo una cuota más amplia de personas que se apunten a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Efectivamente. A ver, para entender Unión Renovables, el nombre oficial, ¿no?, digamos, o como se designa, es como Unión de Cooperativas de Personas Consumidoras y Usuarios de Energías Renovables. Digamos, es el nombre técnico que tenemos. Pero, digamos, para simplificarlo más, es como si fuese la Federación Estatal de Cooperativas Energéticas. Entonces, lo que a una Unión Renovable son a 24 cooperativas de ámbito regional, ¿no?, municipal, y que se dedican, digamos, a comercializar electricidad de energía renovable, abasteciendo a más de 120.000 personas socias en todo el país y bueno, al mismo tiempo lo que se intenta es eso, formar e informar sobre el consumo responsables a la sociedad en general, ¿no? Luego, en el ámbito de las cooperativas socias, pues es lo que has indicado, ¿no? Es tener, digamos, ese punto de encuentro, ¿no?, para que tengamos esa gran familia de cooperativas energéticas a nivel estatal, pues para colaborar, compartir, aprender y sobre todo juntarnos para tener mayor presencia en la sociedad y que nos hagan más caso, ¿no? Digo, a través de la administración o las políticas y normativas de ámbito energético que se adopten en este país, ¿no? Entonces, ahí tiene un rol importante también Unión Renovables a través de dar esa representación y visibilizar, ¿no?, la acción y sobre todo defender los intereses de las cooperativas energéticas socias. Me gustaría preguntarte por la evolución del mercado eléctrico en cuanto a que Solabria, por ejemplo, en Cantabria, no deja de crecer, pero desde luego no crece al ritmo que le gustaría, en cuanto a que sí, el número de personas socias sí que va creciendo y ese crecimiento no para, pero es cierto que ven que no consiguen las palancas suficientes para que este crecimiento sea más rápido, no ya por una cuestión de que a la cooperativa le vaya mejor, sino por una cuestión de que cuantas más personas cambien a un modelo renovable de consumo eléctrico, pues menos personas habrá consumiendo de la manera tradicional. Sí, es verdad. El tema del crecimiento, pues puedo dar una visión al menos de los últimos 10 años, ¿no?, cuando fue, digamos, que aparecieron las primeras cooperativas energéticas, en las que se incluye Solabria, ¿no? Y cuando, digamos, hubo, digamos, esto lo podemos poner en contexto con una perspectiva más sociológica, incluso de psicología humana, ¿no?
Es decir, hace 10, 15 años hubo ese boom, digamos, cuando se liberalizó el mercado de apostar por las energías renovables y hubo ese primer boom que la gente se fue sumando, ¿no? Pero después el mercado energético se fue haciendo más complejo, es un mercado muy técnico, muy regulado, cambia la normativa cada 2 por 3 y después está también un poco a expensas de los equilibrios energéticos, si hay más gas, menos gas y todas estas historias. Entonces, lo que motivó fue que a veces los precios se desbarajustan, pongámoslos entre comillas, por el mercado, pero bueno, a veces también hay otros motivos que no son, digamos, dependientes del mercado energético. Y claro, lo que pasa a la gente que está constantemente saturada por digamos, por la información, ¿no? Tú lo puedes saber muy bien, una información, digamos, que está sesgada y parece que te quieren llevar a un modelo de decir, no, tú consume en esto que va a ser fiable y bueno, lo que te dicen generalmente pues son las grandes empresas, que es lo que hay que siempre. Entonces, hay que tener en cuenta que el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Entonces, le cuesta cambiar y le cuesta confiar en nuevos modelos de energía, y entonces eso se va haciendo un poco según se vaya afianzando las cooperativas, etcétera. ¿Qué pasa? Ahí entramos después dentro de una estructura social. Hay digamos, parte de la sociedad española, parte de España, que digamos que hay una parte de la sociedad que es mucho más activa hacia proyectos de esta índole, tipo cooperativas, ¿no? Comunidades energéticas, que en otras partes, ¿no? Estamos hablando, esto se puede estructurar muy bien, ¿no? Porque aún puede funcionar, pero el norte, noroeste, es una tendencia, digamos, digo, no a nivel político, sino a nivel de sociedad, ¿no? Una tendencia más conservadora, ¿no? En cambio tenemos el noroeste, que digamos que es una sociedad mucho más activa a la hora de probar y hacer cosas, ¿no? Y probar otros modelos alternativos. Y después también gran parte de la meseta también es bastante pausada, ¿no? Para hacer esos cambios. En consecuencia, el crecimiento de las cooperativas se está dando, evidentemente, pero es poquito a poquito, no son grandes cantidades, pero tampoco pienso que es bueno obsesionarse, ¿no? Con el crecimiento exponencial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Solabria, pues se mueve una comunidad que tiene 500.000 de habitantes y claro, es importante ir creciendo, pero tampoco, es decir, es importante a veces ser pocos y buenos que muchos y no poder hacer grandes cosas, porque en muchas ocasiones la gente que va a una cooperativa, mejor por mirar solamente el precio de la factura de la luz, cuánto ahorra, a la larga también puede perjudicar el modelo, ¿no? Entonces ahí hay que buscar los equilibrios entre un crecimiento sostenible y bueno ante un crecimiento desenfrenado, ¿no? Que implique alcanzar grandes números, pero hace perder un poco la esencia de la cooperativa, ¿no? Y eso hay que ir viendo. Pero bueno, el caso de Solable, por ejemplo, es una cooperativa que está creciendo, pero siempre digo, sobre todo con las cooperativas del norte, crecen a los ritmos del norte, ¿no? No de otros territorios. Es decir, llegar a 1.000 aquí en el norte equivale con otros territorios llegar a 10.000. Entonces, me quedo siempre con esa parte más positiva, ¿no? De que se vayan creciendo y manteniendo los proyectos, porque al final somos como los robles, ¿no? Aquí en el norte vamos creciendo lentamente, retorcidamente, pero si nos mantenemos, al final nos quedaremos en un gran roble, ¿no? Fuerte y con buenas raíces.
Pues veremos si siguen creciendo esas raíces y fortaleciéndose también en el norte. Pablo Álvarez de Unión Renovables, ha sido un placer tener estos minutos contigo de conversación y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muy amables. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.